Sean todos bienvenidos a nuestro video final sobre métodos numéricos, en el cual está conformado por el grupo de Condemaite Alexander, Carlos Márquez, Vázquez Lionel y Mateo Lara. A continuación tenemos una comprobación numérica y experimental de la ecuación de Newton, que es la ley de calentamiento de Newton, en la cual nos dice que su premisa es que la velocidad con la que se calienta o enfría un objeto es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la temperatura ambiente. En cuanto a la formulación de la ecuación diferencial, que dicta que si t, de la que va variando de 0 a 1, 2 en segundos, en minutos, como nosotros veamos, esta ley puede expresarse mediante la ecuación diferencial de variables separables, la que tenemos aquí, donde TA es la temperatura ambiente y K es una constante de la proporcionalidad que depende en cada caso concreto de las características físicas del objeto. Experimento sobre la ley de calentamiento. Mediante la ayuda de una tarjeta ESP32, tomar en intervalos de tiempo, en este caso cada 8 segundos, la temperatura de una herradura de hierro y a su aumento gracias a una hornilla de gas. Para esto se utilizará 3 sensores DS18x20 ubicados a distintas distancias en el objeto durante un tiempo de 1 minuto. Los materiales utilizados para este proyecto serán, en primer lugar, la tarjeta SP32, el cual es un microcontrolador de bajo costo y de bajo consumo de energía desarrollado por Sprint Systems. Es muy popular en el ámbito de electrónica y programación de dispositivos IoT, debido a su potencia, versatilidad, facilidad de uso. Mediante un cable de lectura USB, conectaremos nuestro microcontrolador a un PC. Sensores DS18x20, que son sensores ampliamente utilizados en proyectos de electrónica y dispositivos IoT debido a su precisión y facilidad de uso, y compatibilidad con una variedad de plataformas de desarrollo. El sensor de DS18x20 utiliza el protocolo de comunicación OneWire, lo que significa que puede leer temperatura y enviar datos a través de un único cable de comunicación, simplificando su conexión a microcontroladores como la ESP32. También tenemos en este caso la protoboard, en este caso un modelo BB2T4D, que es un tipo específico de placa de pruebas utilizada comúnmente en la prototipación de circuitos electrónicos. Estas placas están diseñadas para permitir la conexión temporal y sin soldadura de componentes electrónicos para realizar pruebas y experimentos. Aquí lo podemos ver a mano derecha. También tenemos los puentes y lagartos, que en este caso utilizamos para que sea más fácil la conexión También tenemos cómo hicimos el soporte para poder calentar la herradura. Aquí podemos ver en la fotografía. Tenemos que es una herradura de unas dimensiones de 10x12 y un espesor de 7 milímetros, que está constituido en su totalidad por hierro. También usamos una cocina a gas, que esta será nuestra fuente de calor en nuestro experimento. Más o menos está situado a una distancia de 9 centímetros de la herradura. La programación, en este caso vamos a programar la tarjeta SP32 utilizando el programa Tony, y por la cual se instaló los controladores necesarios para ese tipo de tarjetas, y la conectaremos mediante una USB. Entonces aquí tenemos los pasos que tenemos que hacer para programar y escribimos el código. En el código, en esta parte de ese sensor, estamos creando y utilizando una interfaz para el pin 4. En estas dos líneas estaríamos escaneando los sensores, imprimiendo los identificadores. En esas dos líneas que siguen se imprime la cabecera de la tabla de la temperatura. Entramos a un ciclo while y aquí tenemos lo que va a leer la temperatura de cada sensor y imprime su identificador en Celsius. También tenemos aquí el tiempo de espera antes de tomar una próxima temperatura, en este caso será cada 8 segundos. Aquí tenemos el circuito, cómo lo vamos a conectar. En este caso tenemos la conexión solo a 3 voltios. Pues tenemos aquí el pin BBV3, el cual va a energizar nuestros sensores. Tenemos el puerto 2 o el pin 2, que va a ser nuestra tierra. Y aquí lo que nos importa de estas opciones, tenemos el ADC, que es el pin de entrada analógica, la que va a convertir, aquí lo explico. En este caso, para convertir los valores de voltaje a temperatura es posible gracias a este pin, que tiene una resolución de 5 bits
Se lo conoce como ACD, pues se utiliza para convertir señales analógicas de voltaje o corriente, en este caso son recogidas por nuestros sensores especializados. Y habrá que medirse típicamente en una salida de 0 a 5 voltios, que sería lo que nos entrega nuestra computadora, que está conectado por una USB a nuestro chip SP32, en un valor binario que puede ser implementado digitalmente por el programa de aplicación del sistema microcontrolador, en este caso mediante el Python y el programa Tony. Bueno, pues aquí le daríamos paso a nuestra práctica, en la cual improvisamos un soporte para poder poner nuestra herradura. Y aquí podemos ver que hemos puesto los 3 sensores a distintas distancias, por lo cual tenemos pensado que primero se calentaría más rápido el que está más cerca del fuego, en este caso, y así en segundo lugar el que está en intermedio distancia, y en tercer lugar el que está más alejado, ¿no? Pues aquí estamos recogiendo datos gracias al Python que está instalado en nuestra SP32, y tenemos los datos que se fueran obteniendo. Pues tenemos que en el sensor 1 el primer dato fue casi el del ambiente, el cual es 27,25. El sensor 2 registró una temperatura de 28,625. El sensor 3 una temperatura de 28,125. También podemos ver que la última iteración o el último segundo que se tomó fue en el segundo 56, que es casi completando un minuto, en el cual el sensor 1 alcanzó una temperatura de 33 grados, el sensor 2 una temperatura de 28 grados y el sensor 3 una temperatura de 28,06 grados. Ahora nuestro segundo paso en nuestro proyecto sería dar los resultados por medio de los diferentes procesos en esta ecuación diferencial, el cual sería el método de Euler, el método de Geum y el método de Ranch-Kutta de orden 4. Bueno, aquí nos encontramos con nuestros datos obtenidos por nuestros sensores SP32x10. Aquí tenemos las iteraciones, un total de 7, y tenemos dividido en el sensor 1, 2 y 3. Tenemos los datos obtenidos manualmente. Según el método de Euler, podemos ver la dispersión entre sensores aquí. Aquí tenemos los datos obtenidos manualmente sobre el método de Geum. También igualmente 7 iteraciones. Podemos ver la dispersión sobre sensor y sensor aquí. Y también tenemos el método de Ranch-Kutta. Podemos ver el comportamiento de sus, según las iteraciones y los datos recogidos por su sensor 1, 2 y 3. Tenemos entonces un error promedio calculado en Euler del 5,47%, en Geum de un 0,56% y en Ranch-Kutta de orden 4 de un 0,002%. Entonces, como conclusiones tenemos que el método de Euler es el más rápido, ya que se basa en aproximar la solución de la ecuación diferencial mediante una sucesión de pequeños pasos. El método de Geum, también conocido como el método del trapecio, es una manera del método de Euler, ya que considera la pendiente de 2 puntos para ajustar la aproximación. Y por último teníamos el método de Ranch-Kutta de cuarto orden, que podemos ver que es el que nos dio el error más bajo. Es el método más sofisticado de los 3, ya que utiliza una combinación ponderada de 4 evaluaciones de la función en diferentes puntos para estimar la solución. Y bueno, esto sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.